Cordiales saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a dar explicación de lo más importante de la unidad 2. La unidad 2 titula Origen del Estado y Desarrollo o Evolución de la Administración Pública. Un poco de historia. Como estamos en la parte introductoria de la materia, esta unidad nos quiere enseñar un poco de historia, ¿no? Y es importante mencionar de que como son hechos que ocurrieron muchos años atrás, entonces no existe mucha bibliografía ni muchos documentos donde uno pueda indagar de la mejor manera, ¿no? Es más, hay algunos aspectos de que nos dejan con la duda si cuál de las tantas versiones es la real y es la verídica. Entonces vayamos empezando por el origen del Estado. El origen del Estado tiene tres versiones principales o tres doctrinas, ¿no? O tres historias, si vale el término, de cómo o quién creó el Estado. La primera es la doctrina teológica, donde dice que el que creó al Estado fue Dios. El Estado es una creación de Dios. Así lo menciona esa teoría. La segunda teoría o la segunda doctrina tiene que ver con la doctrina del pacto social. Esta teoría, esta doctrina nos indica de que el que creó al Estado fue el hombre, producto de las necesidades que iban apareciendo y que necesitaban alguien que proteja al mismo hombre. El hombre creó al Estado. Eso indica esa segunda teoría. Y la tercera teoría o la tercera doctrina indica de que el Estado fue algo que apareció, algo natural fue su aparición, ¿no? Que no fue ni Dios ni el hombre que lo creó. Entonces son las tres teorías más comunes y más importantes que existen sobre el origen del Estado. Repito, hay muchas cosas donde no hay muchos documentos y eso no permite indagar mucho más. A ver, la historia la hemos tratado, la unidad la hemos tratado de dividir en edades, y en cada una de las edades hay hechos, hay personajes y hay teorías importantes que contribuyeron a la evolución de la administración pública. Entonces, nosotros sabemos de que la historia de la humanidad está escrita hasta el momento en base a cuatro edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿no? Hay muchos que dicen de que hay una edad antes de la edad antigua, que es la prehistoria, ¿no? Pero tenemos que conocer de que la historia se escribe a partir del momento que se inventa la escritura, ¿no? El invento de la escritura permite tener ciertas evidencias de algunos hechos que han sucedido a lo largo del tiempo en la humanidad. Entonces, por eso es de que solamente se consideran cuatro edades, repito: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. A ver, veamos algunos hechos importantes y personajes que contribuyeron en cada una de estas edades a la evolución de la administración pública. Vámonos a la primera, a la edad antigua. Aquí nosotros podemos resaltar y rescatar de que Grecia contribuyó a la historia de la administración pública teniendo cuatro tipos de gobiernos. Grecia tuvo cuatro tipos de gobiernos: la monarquía, la aristocracia, la tiranía y la democracia. Cuando hablamos nosotros de monarquía, estamos hablando de que es cuando un solo jefe gobierna. Cuando hablamos de aristocracia, no cualquiera podía ser gobernante, solamente podían ser gobernantes aquellos intelectuales formados, solamente ellos tenían acceso. La tiranía es cuando el pueblo es sometido a la decisión de los gobernantes, y la democracia es todo lo contrario a la tiranía. El pueblo sí ya tiene participación, el pueblo sí ya elige a sus autoridades, el pueblo sí ya emite su punto de vista. Entonces, más adelante nosotros vamos a hacer un análisis de caso sobre la democracia. Ya esta unidad tiene dos análisis de casos de complemento, dos análisis de casos. Uno de ellos tiene que ver con democracia y el otro tiene que ver con
algunos cambios que sufrieron los estados latinoamericanos en los años 80 y 90. Más adelante se los voy a explicar con más detalle. Vámonos a la segunda edad, la administración pública en la Edad Media. ¿Qué podemos resaltar acá? Por ejemplo, los cameralistas. Ellos eran personas que decían de que la administración pública se tiene que manejar con las mismas técnicas, métodos que se maneja la administración privada. Haciendo esas cosas, iba la administración pública a tener la posibilidad de trabajar con la eficiencia y eficacia que tiene la administración privada. ¿Quiénes eran los mercantilistas o el mercantilismo? ¿Qué contribuyó a la historia de la administración pública? Estos señores decían de que los estados, para ser fuertes, la única forma era que acumulen metales preciosos, principalmente el oro y la plata. Ellos practicaban el libre comercio. Entonces, aquellos estados que practicaban el libre comercio, acumulaban metales preciosos, podían ser estados fuertes y países potencia. Esa era la filosofía del mercantilismo. La teoría keynesiana, hasta en la actualidad se sigue aplicando algunas fórmulas de la teoría keynesiana. La teoría keynesiana la escribió John Maynard Keynes, un gran economista que ha dejado la historia. ¿Qué dice su teoría? La teoría busca un equilibrio entre el ahorro y la inversión. Esta teoría pregona de que el Estado tiene que ser el mayor protagonista en la economía del país. El Estado tiene que ser el actor principal de la generación de la economía en un país. Entonces, esa teoría tiene que ver con esos aspectos. La teoría de Montesquieu. Fíjense que este señor describió un gran problema que tenía el Estado después de que se lo descubrió. ¿Cuál era el gran problema del Estado? Tenía el gran problema de que no podía ser dueño del poder absoluto de ese Estado. El Estado mismo no podía ser dueño y practicar un poder absoluto. Entonces Montesquieu, ante esa problemática, escribió un libro que se llamó La teoría de la separación de los poderes. Entonces ese poder absoluto del Estado, este señor lo dividió en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y le asignó funciones a cada uno. Al ejecutivo le asignó la función de encargado de ejecutar las leyes. Al legislativo le asignó la función de elaborar y aprobar las leyes. Y al judicial le asignó la función de encargado de administrar y aplicar justicia. Ustedes saben de que actualmente Bolivia, por ejemplo, no tiene tres, tiene cuatro. Ya no se llaman poderes, se llaman órganos en Bolivia, ¿no? ¿Cuáles son los cuatro? Ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Nosotros en nuestra unidad 4 estudiamos e investigamos sobre el funcionamiento de cada uno de los cuatro órganos. Entonces es importante conocer y leer sobre la teoría de Montesquieu. Entonces eso podemos nosotros destacar en la Edad Media. Vámonos a la Edad Moderna. Esta Edad Moderna se caracteriza porque muchos países, muchos estados de Latinoamérica sufrieron cambios, sufrieron transformaciones en lo económico, en lo político y en lo social. ¿Y para qué se transformó los estados? ¿Para qué se buscaba los cambios? Para que puedan hacer el Estado moderno. ¿Por qué? Porque la sociedad iba creciendo y el Estado tenía que ir a la par de ese crecimiento para tratar de darle solución a la mayoría de los problemas de esa sociedad que permanentemente está creciendo. Y crece una sociedad y obviamente crecen sus necesidades a resolver, ¿no? Entonces en esta etapa se caracteriza por esos cambios para dar paso al nacimiento del Estado moderno. Y estos estados sufrieron, como les dije anteriormente, cambios y transformaciones, ¿no? Entonces en Latinoamérica en los años 80, 90, varios estados sufren cambios. Y estos cambios se los clasificó en dos tipos de cambios. El primero fue la reforma de la primera generación llamada ajuste estructural. Y la segunda fue
reformas de la segunda generación. Entonces tenemos reformas de la primera generación y reformas de la segunda generación. Las reformas de la primera generación se la tituló ajuste estructural porque se hicieron varios ajustes, y las reformas de la segunda generación se la tituló reformas institucionales, ¿no? Se cambió el rol de varias empresas que tenía el Estado para consolidar el cambio que se estaba haciendo en las reformas de la primera generación. Aquí nace el segundo caso de investigación que vamos a hacer con ustedes. Más adelante, vía Zoom, vía WhatsApp, yo les voy a explicar en detalle qué es lo que se pretende y cómo vamos a hacer este caso de análisis de investigación. Entonces, repetimos, esta etapa de la edad moderna se caracteriza por esos cambios. Luego que nosotros investiguemos, luego que analicemos, vamos a llegar a concluir si esos cambios que se hicieron en ese periodo, varios países de Latinoamérica, dio resultados positivos o no dio resultados positivos, o los resultados fueron negativos, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a analizar, resultado de las transformaciones políticas, económicas y sociales que sufrieron estos estados latinoamericanos. La administración pública en la edad contemporánea significa la administración pública en la actualidad. Aquí también es importante, cuando nosotros estamos en clases presenciales, hacemos la dinámica de participación mucho de los estudiantes para que den su punto de vista. Porque aquí lo que se busca son criterios propios de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su punto de vista? ¿La administración pública actualmente está bien? ¿Está más o menos? ¿Está mal? ¿Está pésima? ¿Hay temas pendientes por trabajar? Todas esas cosas tenemos que analizarlas en esta parte de la unidad que tiene que ver con la administración pública en la edad contemporánea. Y de los tantos factores tal vez que se coincida de que hay por trabajar todavía en los estados de Latinoamérica, podemos identificar dos desde el punto de vista de la unidad. Dos puntos importantes que todavía Latinoamérica no ha podido trabajar y solucionar. Uno tiene que ver con la desigualdad. En esta parte del continente llamada Latinoamérica es más notoria la desigualdad de las personas ricas y las personas pobres. Hay un desequilibrio, la brecha es muy grande. Cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Entonces los estados es un tema pendiente para ellos y que no le han podido dar solución todavía. En otros continentes del mundo no es muy notoria esa brecha, no hay mucha desigualdad entre los pobres y los ricos. Entonces ese punto podemos mencionar como pendiente todavía para esta parte del mundo llamado Latinoamérica, pendiente por trabajar. Y el otro punto tiene que ver con democracia. Es un aspecto también de que no hemos podido consolidar como países latinoamericanos. Es un aspecto también la democracia donde estamos teniendo problemas, donde años atrás tuvimos problemas. Y vemos la actualidad. Tenemos muchos países todavía de que no quieren sus gobernantes practicar la democracia. Tenemos muchos países en Latinoamérica donde tienen democracias frágiles, donde sufren problemas la democracia, donde existen muchas convulsiones sociales. Entonces, ese es otro punto importante y pendiente de que en esta parte del mundo llamada Latinoamérica no se ha podido solucionar. Y así, solamente hemos mencionado dos puntos pendientes. Podemos enumerar muchos más. En la investigación pueden salir muchos más, ¿no? Entonces, con eso vamos terminando el video. Esta es la explicación, repito, de lo más importante de la unidad 2, ¿no? No quiere decir, no significa de que lo que no expliquemos y no comentemos no sirva. Está para que ustedes complementen y refuercen la lectura y el aprendizaje de la unidad 2. En nuestras próximas sesiones por Zoom voy a explicarle cuál es el primer caso de investigación que vamos a hacer y cuál va a ser la metodología.
Entonces con eso termino el video, estimados estudiantes. Les mando saludos. Espero de que todos estén bien de salud, ustedes y sus familiares, y nos reencontramos en una nueva explicación de una nueva unidad.